El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10,000 personas en total, incluso a comandantes y a los mejores soldados. Estudiamos juntos a los 5 últimos reyes de Judá y la destrucción de la ciudad en Segunda de Reyes, capítulo 24. Qué gusto saludarte esta mañana. Este día es de compartir y lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Momentos de Esperanza MX, en YouTube y en Spotify, Momentos de Esperanza. O también mándanos un mensaje en las redes sociales para unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde todos los días a las 5 de la mañana se envía este audio. Bien, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es bastante historia, bastante resumida. Es de veras muy, muy resumida. Reyes, y a mí me parece que Jeremías nos va a dar más detalles, nos va a contar más de cómo fueron estos últimos reyes. Y vamos a regresarnos un poquito en el capítulo de ayer. Ayer veíamos cómo Josías pues, fue un rey extraordinario, pero no hablamos mucho acerca de su muerte. ¿Cómo murió Josías? Bueno, algo interesante es que no se sabe por qué Josías tomó esa decisión. ¿Cómo estaba el contexto político? Bueno, en primer lugar, Babilonia está tomando mucha fuerza. Los asirios, que por muchos años fueron fuertes, los que se llevaron a Israel, los que estuvieron sometiendo a Judá, los asirios vienen en declive, vienen ya en caída. Los egipcios han conservado cierta fuerza, al parecer también tomaron un poquito más de fuerza, y entonces los egipcios están tratando de hacer una coalición con los asirios para frenar a Babilonia. ¿Estamos con esto? Egipcios y asirios están haciendo una coalición para frenar a Babilonia. Entonces, ¿qué pasó con Josías? Bueno, Josías tomó una mala decisión. Él tomó la decisión de detener a los egipcios para que no fueran a ayudar a los asirios. ¿Por qué? No lo sabemos. De hecho, fue una de las decisiones fue la decisión que lo condujo a la muerte, y sin embargo uno piensa que, bueno, aprende definitivamente que aún los hombres de Dios y las mujeres de Dios a veces tomamos decisiones que pues a veces no sabemos cuál es la consecuencia, por qué las tomamos. Nos podemos equivocar, por más consagrados que seamos, a veces nos podemos equivocar y a veces son decisiones graves, ¿verdad? Bueno, Josías murió en esa batalla tratando de detener a los egipcios. De hecho, el faraón Necao le dice, mira, no me detengas, Dios mismo me ha dicho que vaya yo rápido. Pero bueno, murió, regresó herido. ¿Qué es lo que hizo Josías? Puso a su hijo. Su hijo Joacás es el que queda como rey. Sin embargo, después de que el faraón regresa, 3 meses después, viene de regreso y quita a este Joacás, porque este Joacás iba a seguir la línea de estar contra Egipto. Entonces lo toma y se lo lleva a Egipto. En eso quedamos ayer, se lo llevó y se había profetizado que allá iba a morir. ¿Y a quién puso? Puso a Joacim, porque Joacim era más pro Egipto, es decir, lo iba a apoyar, por eso lo puso. Así que en el capítulo de hoy estamos ahora con Joacim. Ahora, estos 2 reyes fueron malvados. Algo que quiero que podamos recordar es que desde las reformas de Josías hasta la caída de Jerusalén fueron unos 20 años, un poco más de 20 años. Lo que nos pone a pensar es, ¿realmente fueron reformas que el pueblo las adoptó? ¿Realmente el pueblo comprendió el cambio? O algo muy importante, ese cambio no les sirvió de mucho. O es decir, era demasiado tarde. ¿Por qué no pudieron detener la caída de la ciudad? Recuerda que dijimos desde Manasés, el abuelo de Josías, se dijo, ustedes van a ser destruidos. La maldad llegó a su madurez, la maldad llegó a su límite, ustedes van a ser destruidos. Por eso insistimos en que Josías lo que le dio fue un poco de aire para que el reino pues tuviera un poco más de vida, pero ya estaba destinado para ser destruido. Así que ahora vamos con Joacim, versículo número 1. Joacim, te digo, es pro Egipto. Sin embargo, el versículo 1 del capítulo de hoy, 24, nos dice que Nabucodonosor viene a invadir la tierra de Judá. No se cuenta mucho acá, pero realmente esta invasión es la primera de 3.
Ojo con esto, va a haber 3 invasiones en un lapso de 20 años y estas 3 invasiones, en la primera es esta que estamos comentando con Joacim, y aquí solamente se va a llevar algunos príncipes de la nobleza o a personas importantes de la nobleza. En esta primera invasión, subráyalo, versículo número 1, es donde será llevado Daniel y sus amigos a Babilonia. Si los has de conocer, ¿verdad? Ya estudiamos, de hecho, el libro de Daniel, ya lo estudiamos nosotros. Bueno, en esta primera invasión se va. Bien, se rebeló, Joacim quedó pagando tributo a Babilonia 3 años, dice el versículo 1. Al final se rebeló, y en este periodo también Dios permitió, porque ya estaba así definido que Judá iba a ser destruido, vinieron saqueadores. Acuérdate que eso lo hemos visto, esas bandas de saqueadores se usaba mucho en ese tiempo. No venían no venían a conquistar, ellos venían a robar. Llegaban rápido, de golpe, a una población, a una zona. A veces juntaban, haz de cuenta, una ruta donde iban varias ciudades y les iban robando, las iban saqueando y se volvían a regresar a su territorio. Bueno, esos saqueadores venían de Babilonia. Los arameos son los sirios, ¿te acuerdas? Los que primero le estuvieron dando mucho problema a Israel en el norte, pues ya han sido, ahora sí su poder es limitado, pero todavía se juntan bandas de arameos, los moabitas, los amonitas, que son vecinos del otro lado del río Jordán, y esto vino a ir destruyendo, a ir acabando, a llevarse la riqueza. ¿Por qué? Porque ya estamos en los últimos 20 años para la destrucción de la ciudad. Vamos a leer en Jeremías cómo se les rogó, cómo se les pidió, voy a decir así, hasta se les suplicó a estos reyes que buscaran a Dios, que no buscaran ayuda en Egipto, que no confiaran en Egipto, que fueran al exilio, que Dios los iba a regresar, pero los reyes estaban cegados totalmente, estaban totalmente perdidos. Jeremías nos va a contar la maldad de cada uno de estos reyes, y por eso es que se perdió el templo. El templo fue destruido por la necedad de los reyes, no porque Dios lo hubiera querido, pero fue por esa necedad. Así que, bueno, estamos con Joacim. Finalmente Joacim muere y con esto Egipto quedó totalmente debilitado. Babilonia, ahora sí, en esta primera invasión, toma toda la región y Egipto queda totalmente desarmado. Ahora viene Joaquín, versículo número 8. Joaquim tenía 18 años cuando subió al trono y solamente reinó en Jerusalén 3 meses. ¿Por qué? Bueno, porque Babilonia ya había tomado la decisión de definitivamente neutralizar a Judá, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque te digo, en la primera solamente se llevó pues a algunos jóvenes de la nobleza, aunque pues sí eran muchos, pero no fueron tantos, y ahora se va a llevar a más gente. Aquí con Joaquín lo vienen a invadir. El versículo número 10 lo dice, durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. Y es esta la segunda deportación, donde es una destrucción y un saqueo muy, muy grande. En primer lugar, se va a llevar a Joaquín junto con la reina madre, como se le llama, sus consejeros, comandantes y sus oficiales son los que se rindieron. Bueno, en primer lugar se rindieron, pero el versículo 13 nos deja claro que el rey fue tomado prisionero y se llevaron todos los tesoros del templo del Señor y del palacio. Se sacaron todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. Imagínate, eran siglos de riquezas que habían estado guardadas, a pesar de que en 2 o 3 ocasiones se habían quitado riquezas para pagar tributos. De todos modos, había bastante riqueza guardada. Bueno, aquí se llevaron bastantes utensilios del templo, bastante del palacio. Y el versículo 14 dice que se llevaron a 10,000 personas. Es decir, se llevan a la gente que tiene la capacidad para llegar caminando a Babilonia, que son en promedio unos 800, 900 kilómetros, dependiendo, a dónde los iban a dejar, porque acuérdate, Babilonia no los va a llevar a un solo lugar, los va a esparcir en varias ciudades para que no estén juntos y no den problemas. Pero también los quiere desarmar llevándose a lo mejor de los comandantes, versículo 14,
a los mejores soldados, a los mejores artesanos y personas con habilidades. Es decir, está desarmando a la nación, se está llevando a lo mejor. El versículo 14 dice que solo dejaron en el país a la gente más pobre. Y con esto implica a la gente pobre, pero implica a la gente que estaba enferma, a la gente que estaba ya muy viejita para poder caminar, y también deja un poco de gente para que cuiden de la ciudad y cuiden de los campos no sean abandonados. Así que del versículo número 15 también nos vuelve a decir, se llevó a la familia, fueron cautivos el rey, a la reina madre, las esposas del rey, sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. Y también se desterraron a 7,000 de los mejores soldados y 1,000 artesanos y otras personas habilidosas y los que estaban aptos para la guerra. ¿Por qué hizo esto? Para que definitivamente quedara ya neutralizado. Todavía la ciudad pues no está totalmente destruida, el templo todavía está bien, está funcionando, pero con esto ya van a neutralizar a la ciudad. ¿A quién se dejó? El rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey, y le cambió el nombre a Sedequías. Y mis amigos, prácticamente estamos viendo pues al último rey de Israel, a Sedequías. De este nos va a hablar bastante el profeta Jeremías. Vamos a hablar un poquito de él en Crónicas también, pero él es el último rey y él también hace lo malo, él no se arrepiente, él no tiene ninguna intención de buscar a Dios. Estos últimos 4 reyes realmente fueron perversos, fueron malvados, no tenían ningún temor de Dios, a pesar de que solamente los separaban 20 años de Josías. La verdad, no estuvieron nada interesados en Dios. Así que el Señor, en el enojo, en la ira, pues dejó la caída de la ciudad, la caída del templo, pero aquí no lo cuenta mucho. En el capítulo de mañana vamos a ver mejor cómo fue la destrucción. Así que mis amigos, lo que podemos ver aquí es un poquito de historia, es ya la consecuencia del juicio de Dios contra esta ciudad. El sufrimiento del pueblo, también como muchos de estos van a ser llevados a las regiones de Babilonia, donde ya no van a regresar. Muchos definitivamente estaban perdidos en Judá, se van a perder en Babilonia. Algunos van a ser fieles allá, como Daniel y sus amigos. Y por supuesto, hay una promesa y hay una profecía. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, te digo, fue llevado en la segunda deportación. Ezequiel es el profeta de Dios que va a estar en Babilonia. Jeremías va a ser el profeta que va a estar aquí en Jerusalén. Daniel es el que va a estar allá en la corte. Fíjate cómo Dios va poniendo a su gente en los lugares claves para mantener a su pueblo. Entonces, con todo esto vemos que fue necesario este castigo. ¿Para qué? Para que se pudiera, en este caso, purificar, limpiar este pueblo, pudiera aprender de la maldad. Y algo muy importante es que a su regreso tendrán otros pecados, pero la idolatría, los ídolos, difícilmente, ya no lo vamos a ver. Tuvo que venir un castigo tan grande. Y mis amigos, pues definitivamente si en la vida llegamos a momentos así tan difíciles como estos, solamente pensar que Dios en su misericordia siempre tiene una salida, siempre nos da esperanza, y sobre todo nada que Él ponga en nuestra vida es para destruirnos. Lo que Dios permite en nuestra vida es para purificarnos, para alentarnos, para hacernos más fuertes, porque nos ama profundamente. Señor, esta mañana nos colocamos en tus manos y te pedimos que nos ayudes para ser receptivos a tu Espíritu Santo, de tal manera que no lleguemos como esta nación a ser tan duros, a ser tan obstinados, a ser tan testarudos, que no pudieron ver su destrucción, que no pudieron ver sus pecados y que nunca se arrepintieron, nunca pensaron en cambiar de dirección. Ayúdanos a ser sensibles como Josías y decididos en serte fieles en todos los aspectos de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.